Huilla y Cuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Compartimos la información de las actividades cumplidas por la Prefectura de Cotopaxi en esta semana. Bienvenidos, bienvenidas a Huilla y Cuna. Mancomunidad para mantenimiento vial en la zona rural de Pangua. Como parte de la agenda de trabajo en esta semana, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, asistió a una reunión convocada por los transportistas, dirigentes y moradores de las comunidades de Yasaucho, Chaca, San Francisco y Sachapungo, pertenecientes a la parroquia Pinjopata del cantón Pangua, donde también participó el alcalde Juan Muñoz Solano. El objetivo de la reunión fue plantear acuerdos para el mantenimiento permanente de la vía principal que une a estas comunidades. El alcalde de Pangua, Juan Muñoz, explicó la importancia de estos acuerdos. El 7 de noviembre del 2016 hemos juntado dos autoridades, no para divagar en cosas así nomás, sino para buscar beneficios, cosas que nos van a realzar a nuestro cantón y a nuestro prestigio de trabajo, porque eso quedará en la historia de ambas personas. Jorge Guamán y Juan Muñoz lo que hicieron en Pangua, compañeros. Representantes de los transportistas resaltaron la necesidad de tener unas vías en buenas condiciones. Y esta vez con esta maquinaria queremos aprovechar. La idea es hacer un buen relastrado y abrir cunetas. A trabajar con las autoridades, hacer un eje, hacer una fuerza para sacar adelante a nuestras comunidades, y porque es un sector productivo, es un sector que da de todo, y es el que abastece al pueblo ecuatoriano también, a la gente de aquí del campo trabajando para poder hacer. Al final de la reunión se acordó que en 30 días se firmará un convenio tripartito entre la Prefectura, el municipio de Pangua y el CAT parroquial de Pinjopata para trabajar mancomunadamente en el mantenimiento de estas vías. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Niños, niñas y adolescentes del sector rural se capacitan sobre derechos sexuales y reproductivos. La Prefectura de Cotopaxi y Plan Internacional firmaron un convenio a través del cual 20 parroquias de la provincia se benefician en el proyecto Descanso Feliz, a través del cual se imparte desde esta semana los talleres para el fortalecimiento de capacidades y sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos. Participan niños y jóvenes de entre 8 a 18 años de edad. El proyecto Descanso Feliz tiene una inversión de $20,000 por parte de la Prefectura y $5,000 de Plan Internacional para el apoyo a los técnicos y capacitadores. Juan Tobar, capacitador del proyecto, explicó que la capacitación está enfocada a que los niños, las niñas y los adolescentes comprendan la necesidad de cuidar sus cuerpos como parte del derecho a la sexualidad. Incentivar primero para que ellos empiecen a demostrar sus habilidades, sus destrezas en cómo empezar a amar, a respetar y a cuidar y valorar su cuerpo. Cómo a través de juegos, a través de dibujos, de diferentes técnicas grafoplásticas, podemos ir incentivando que debemos aprender primero a valorarnos, a fortalecer nuestra autoestima, lo que de pronto a veces eso es lo que nos ha faltado en nuestros niños y niñas de las zonas altas, ¿no? Que ellos empiecen a valorarse como son, como personas. Dignato Aquiza, adolescente participante del taller, resaltó lo aprendido durante esta semana de capacitación. Que debemos cuidar nuestro cuerpo y si es que cualquier persona viene a decir que nos regala algo, no debemos ir con ellos. Esta semana se ejecutaron los talleres en las comunidades de Apagua y Guantopolo, en Pujilí, y en las parroquias de Muraló, Alaques y José Huango Bajo en Atacunga. Durante las próximas semanas se realizarán las capacitaciones en el resto de parroquias seleccionadas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura mejora los sistemas de riego en la provincia. Por el barrio Salviapamba de la parroquia Ignacio Flores atraviesa el canal central Belisario Quevedo. En este sector, la Dirección de Riego y Drenaje de la Prefectura de Cotopaxi realizó el embaulamiento de una parte del canal con la finalidad de mejorar la conducción y evitar más accidentes con los moradores de la comunidad. Los trabajos consistieron en la colocación de tapas de concreto y embaulamiento del canal en una extensión de 100 metros, donde se invirtió más de $3,000. Los habitantes y beneficiarios de este sector resaltaron la ejecución de esta obra y solicitaron poder contar con un sistema de riego por aspersión. El señor prefecto nos ayudó con este embaulamiento de este canal para el beneficio, en primer lugar, la unión del camino barrial, se puede decir, ¿no? La intersección de esta unión para poder aumentar el espacio que no teníamos para el camino. Y eso queremos ver si es que hay una posibilidad de
hacer ese proyecto del agua de riego por aspersión. De igual forma, en el cantón Pujilí, la prefectura entregó material de construcción para mejorar 2 kilómetros del canal de riego Pucará-Sumaló, con una inversión de $15,000. Esto ayudará a la optimización del riego en más de 115 hectáreas y beneficia a 72 familias. Luis Tacipanta, presidente del sistema de riego Sumaló-Pucará, indicó los beneficios que traerá esta obra al sector. Tenemos 336 tubos PVC de alta calidad, unos 60 quintales de cemento, aireadores, válvulas, tanto de aire cuanto para el desfogue. Todos esos materiales reposan arriba ya en los páramos para continuar el trabajo. Inclusive quería adelantarme de que el día de ayer se inició los trabajos para aprovechar todo ese apoyo brindado por el señor prefecto. Bueno, ese material nos sirve para optimizar el líquido porque se sedimenta profundamente en las grietas que tenemos en los páramos, al menos ahora por el verano tenemos muy deficiente el servicio. Eso es lo que nos va a favorecer en especial. Vamos a hacer unas adecuaciones, revestimiento en partes y en otras partes muros de contención y protección para que tengamos un servicio más eficiente. Si no existiera esta agua de riego, lamentablemente esto volviera un desierto, pero gracias a ello estamos complacidos y estamos muy satisfechos por esa ayuda de nuestro gobierno provincial. La inversión que genera la prefectura de Cotopaxi en los sistemas de riego ayuda directamente a mejorar la producción agrícola y ganadera de la provincia, así como la economía familiar. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Ordenanza provincial para uso y cuidado de la obra pública, con el objetivo de normar el uso y cuidado de la red vial rural de la provincia, garantizando los derechos de movilidad humana y circulación vehicular. La Cámara Provincial aprobó una ordenanza que regula el uso y cuidado de la obra pública. El prefecto Jorge Guamán Coronel, en rueda de prensa, explicó la ordenanza e hizo un llamado a las comunidades. Exactamente, hemos hecho una ordenanza en la cual establece 3 tipos de vías que está identificado en la provincia. Hemos manifestado de que disciplinadamente trabajemos con una ordenanza que vamos a difundir a las parroquias, a las comunidades, a los dirigentes, que por favor respeten lo que es el asfalto, lo que son los pasos de agua, puentes, cunetas, no pueden romper por romper, para lo cual están regularizados que tienen que sacar el permiso de el funcionamiento si tienen algún acto público en la localidad. Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. La prefectura se compromete a realizar una campaña de difusión durante los 6 primeros meses de vigencia. La prefectura de Cotopaxi promueve el turismo deportivo en la provincia. Otro de los temas de la rueda de prensa dada por el prefecto de la provincia fue el anuncio del campeonato de las escuelas de fútbol apoyadas por el GAT provincial. En este campeonato participan 9 de las 12 escuelas, lo que permitirá definir la selección provincial. El prefecto resaltó que a este evento se lo ha denominado turismo deportivo. Que va a movilizar padres de familia, escuelas, van a movilizar a cada una de las parroquias rurales, especialmente de Cantón Saquisilí, Latacunga, Salcedo y Pujilí. Haremos los primeros pasos para ya formalizar el normal funcionamiento de las 12 escuelas de fútbol que tiene el gobierno provincial de Cotopaxi. Al culminar el campeonato se seleccionará a los mejores jugadores de cada una de las escuelas para conformar la selección del GAT provincial, que representará a Cotopaxi en los torneos regionales y nacionales. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos. Red Vial Rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi, cumpliendo con la provincia. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huella y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.